Latinísimo, nuestra TV online, presenta. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les saluda Jimmy Alvarado a nombre de todo Latinísimo TV. Por cierto, Latinísimo TV usted le encuentra en todas nuestras plataformas virtuales. Facebook, Instagram, también en YouTube y Twitter. Los encuentra como @latinissimotv. Puede darle me gusta, me encanta, suscríbase, comente. Lo importante es que usted nos pueda seguir y pueda suscribirse, pero a la vez mantenerse al tanto de los principales hechos y conocer los programas que Latinísimo TV está produciendo para usted. Así que gracias por estar con nosotros. Ya estamos listos y preparados para informarle, pero también queremos agradecer a nuestros aliados por permitirnos darle vida a esta entrega informativa. Maurice Aesthetic está ofreciendo lo mejor en estética en la Ciudad de la Luz, en París, Francia. Tratamientos como liposucción sin bisturí, máscara LED, Botox, plasma rico en plaquetas, Dermapen y también una larga lista de servicios que están esperando por usted. Puede seguirlos en Instagram como @Maurice Aesthetic y también en Facebook con la misma dirección. Conozca sus promociones y reserve su cita. Gracias a Maurice Aesthetic por estar con nosotros, porque gracias también a ellos llegamos a usted con Infolatina. Vamos a dar inicio con las informaciones a través de Infolatina. Ana Laura Cervantes nos informa de que el presidente francés Emmanuel Macron estuvo el pasado miércoles 11 de noviembre en la tradicional ceremonia del Día del Armisticio. Este se realizó en el Arco del Triunfo en París en honor a los soldados que lucharon y perecieron durante las dos guerras mundiales. Veamos. El presidente francés depositó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido para conmemorar el armisticio que puso fin a la Gran Guerra en la 11ª hora del 11º día del 11º mes de 1918. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Muchas gracias. Mientras tanto, Ana Laura Cervantes nos continúa informando que tras el asesinato del maestro Samuel Paty, quien murió tras mostrar en clases de libertad de expresión caricaturas del profeta Mahoma, las investigaciones por crímenes de odio que se difunden a través de las redes sociales se han multiplicado en Francia. Veamos. La mayoría de las pesquisas se centran en mensajes difundidos en las redes sociales. Esto desde el asesinato del profesor Samuel Paty el pasado 16 de octubre. Francia ha abierto 187 investigaciones por amenazas, provocación a cometer infracciones violentas o apología del terrorismo. Según una información difundida por la emisora France Info, estas causas corresponden en su mayoría a mensajes difundidos a través de las redes sociales. Estas últimas 2 semanas se han abierto en París unos 50 procedimientos judiciales por apología al terrorismo. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Muchas gracias por estar con nosotros. El presidente Emmanuel Macron estuvo en El Perthus, esto es en la frontera con España, y allí manifestó el pasado 5 de noviembre que doblará la fuerza policial en las fronteras con hasta casi 5.000 uniformados. Según el mandatario, la decisión obedece a la necesidad de fortalecer los controles fronterizos en medio de una creciente amenaza terrorista. La medida llega una semana después del ataque terrorista en el que un joven tunecino mató a 2 personas en la Basílica de Notre Dame en Niza y le cortó la cabeza a otra mujer. Ibrahim Ouassaoui, de 21 años, llegó el pasado 20 de septiembre a la isla italiana de Lampedusa, procedente de Túnez. Las autoridades investigan cómo llegó a Francia. Muchas gracias por informarse con Infolatina. Vamos a una primera pausa. Antes queremos invitarle para que sea parte también del programa Rincón del Té. En este espacio usted conocerá las propiedades y beneficios de plantas, de frutas, verduras y mucho más. Allí está Leida Vergel esperando para que usted pueda comentar, para que usted pueda ser parte del Rincón del Té.
No se lo puede perder, solo por Latinísimo TV. Vamos a la pausa, volvemos con más. Opinión, invitados especiales, mucho entretenimiento y diversión. Entérate de todos los temas que hacen ruido en la palestra pública, con un host tan único como Lolito. Bla Bla Latino, aquí hablamos el mismo idioma, por Latinísimo TV. Bien, estamos con usted de regreso a través de Latinísimo TV y las fuerzas del orden francesas van a reforzar los controles para que se cumpla el confinamiento en vigor desde el pasado 30 de octubre. El gobierno no prevé una relajación de las restricciones como esperaban algunos comerciantes. Ana Laura Cervantes nos tiene detalles. El secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Marc Fesneau, confirmó el pasado miércoles los signos dados por otros miembros del Ejecutivo en el sentido de que por ahora los comercios que no se consideran esenciales no podrán abrir. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Muchas gracias, Ana Laura Cervantes. Vamos a hablar ahora sobre el coronavirus porque la Unión Europea está a punto de lograr un acuerdo para adquirir hasta 300 dosis del antídoto contra el COVID-19. Este antídoto está siendo desarrollado por laboratorios, mientras que la OMS y el experto de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, creen que la inyección cambiará el rumbo de la pandemia. Conozcamos más detalles. No habían pasado más de 24 horas desde que la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech anunciaron que su vacuna tiene un 90% de eficacia contra el COVID-19 y ya varios países la buscan. Los primeros en hacerlo fueron los países de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el pasado miércoles 11 de noviembre autorizaría un acuerdo con los laboratorios para adquirir 200 millones de dosis con la opción de comprar 100 más como dosis suplementarias. Aunque el organismo ya ha firmado multimillonarios convenios con 3 farmacéuticas alrededor del mundo para que cuando sus vacunas estén desarrolladas les provean de 1 millón de dosis, pero ahora sus ojos están puestos principalmente en la inyección de Pfizer-BioNTech por ser la más avanzada. Muy bien, señores, así estamos llegando al final de las notas informativas desde Francia. Vamos a una pausa. Queremos invitarle para que no se pierda Tu Contacto Paranormal. Es un espacio que Rodrigo Solana está produciendo para que usted conozca esos temas de misterio. Ya sabe, Tu Contacto Paranormal, solo por Latinísimo TV. Vamos a la pausa. Al volver tenemos hechos de carácter internacional, es decir, fuera de Europa, sobre todo en América Latina. ¿Estás listo para conocer las mejores historias paranormales? Latinísimo TV presenta Contacto Paranormal. Contacto Paranormal. Un programa de investigación que te invita a descubrir el mundo sobrenatural, con casos de la vida real y los sucesos más conocidos. ¿Aceptas el reto? Muy bien, estamos de regreso con usted a través de Info Latina por Latinísimo TV. Más información. Ana Laura Cervantes nos informa que la tormenta ETA avanzó hacia Estados Unidos, especialmente en el estado de la Florida, tras dejar decenas de muertos y desaparecidos en América Central. El fenómeno meteorológico provocó destrucción y decenas de pérdidas de vidas humanas a su paso por Centroamérica. Vamos a verlo. Casas bajo el agua, lodo en las calles
Inundaciones, cultivos destruidos, desprendimientos de tierra, decenas de muertos y miles de personas afectadas es el recuento de destrucción y caos que ha dejado la tormenta tropical ETA a su paso por Centroamérica. El pasado domingo 8 de noviembre, la tormenta abandonó la isla de Cuba y salió por el Atlántico rumbo al sur de Estados Unidos, donde impactó con intensidad cercana a la de un huracán. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Muchas gracias, Ana Laura. Mientras tanto, ETA, a su paso por Cuba, provocó lluvias torrenciales y vientos máximos de más de 95 kilómetros por hora. Desbordó ríos y causó inundaciones en algunas ciudades. Esto fue en Cuba. Más de 74,000 cubanos tuvieron que ser evacuados en lugares seguros. El gobierno cubano del presidente Miguel Díaz-Canel concluyó que no se han reportado pérdidas de vidas ni afectaciones significativas en viviendas, según un telediario estatal. Vamos nuevamente a una pausa, un corte. Hacemos un alto para invitarle a usted también para que pueda ser parte de Latinísimo TV, como anunciándose con nosotros. Un correo electrónico que está apareciendo aquí precisamente en pantalla le indica a usted cómo ponerse en contacto con nosotros. El objetivo es que su marca crezca aún más, que llegue a más potenciales clientes. ¿Cómo? A través de la publicidad. Y la publicidad no es un gasto, es una inversión que con Latinísimo TV usted podrá ver crecer aún más. Vamos a la pausa, volvemos. Con nosotros recorrerás todas las calles y eventos de París para disfrutar de las microcápsulas de Oye Julio, con las ocurrencias de su querido host Julio Fernando López. Cada domingo a las 17 horas Francia, usted será testigo de una dosis de humor, carisma y la chispa latina que tanto nos caracteriza. Solo por Latinísimo TV, latimos contigo. Muy bien, estamos de regreso con usted a través de Info Latina. Más información. El presidente de Bolivia, Luis Arce, nombró un gabinete de 16 ministros formado por 13 mujeres y 13 hombres, con una predominancia de profesionales jóvenes, mostrando un distanciamiento de la vieja guardia del expresidente Evo Morales, quien solía formar equipos con un marcado sello político e indigenista. Vamos a ver cómo está hasta el momento arrancando el gobierno del presidente Arce en Bolivia. Luis Arce prometió austeridad y subrayó que para sacar al país hacia adelante es importante el aporte profesional, pero mucho más importante es tener un profesional comprometido con su pueblo. Mientras Arce tomaba juramento a su equipo en la denominada Casa Grande del Pueblo, a sus puertas y en las calles aledañas se produjeron algunas protestas de dirigentes de la ciudad del Alto, quienes acusaron al mandatario de excluirlo de los puestos de ministros, pese a su contundente apoyo en los comicios. Siempre nos quedamos en Bolivia porque el expresidente Evo Morales entró a territorio boliviano el pasado 9 de noviembre, luego de un año de su renuncia en medio de fuertes presiones civiles y militares. Lo hace justo un día después de la toma de posesión presidencial de su delfín político, Luis Arce. Así nos cuenta la historia Ana Laura Cervantes. Morales cruzó a Bolivia por tierra, desde Argentina en una caravana de 800 vehículos. El pasado 9 de noviembre, Evo Morales cruzó la frontera entre Argentina y Bolivia, luego de una ceremonia de despedida presidida por el presidente argentino Alberto Fernández, quien lo acompañó hasta que el exmandatario boliviano ingresara nuevamente a su país, al que dirigió por casi 14 años. No dudaba que íbamos a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto. Algo tan histórico y tan inédito gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y exautoridades del mundo, aseveró Morales, desde el puente que conecta la ciudad argentina
de La Quiaca con la localidad de Villanzón en Bolivia, en donde cientos de personas celebraron su regreso. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Muchas gracias, Ana Laura. Mientras tanto, vamos ahora hasta Perú. Este país andino, el Congreso aplicó un mecanismo de la Constitución que permite remover al jefe de Estado por incapacidad moral permanente. Así, el país sudamericano cambia por tercera vez de presidente en menos de 5 años. Pero, ¿por qué es tan cuestionada la destitución de Martín Vizcarra como presidente y qué sigue ahora para Perú? Bueno, veamos. La profunda crisis política en Perú alcanzó su máximo tope el pasado lunes 9 de septiembre, cuando el Congreso decidió por mayoría destituir a Martín Vizcarra como presidente de la República. Lo hizo bajo el argumento de que el ahora exmandatario califica como incapaz moral por las investigaciones que la Fiscalía le ha abierto en torno a indicios de presunta corrupción. Para aprobar la vacancia presidencial, el Pleno del Parlamento llegó a reunir 105 votos, superando largamente el mínimo reglamentario de 87. Como se conoce, Vizcarra gobernaba sin reemplazantes porque su vicepresidenta Mercedes Araoz había renunciado el año pasado. Al no existir vicepresidentes, quien toma el cargo interinamente es el presidente del Congreso. Por ello, Manuel Merino de Lama deberá conducir el gobierno nacional hasta el 28 de julio del 2021, fecha en la que Vizcarra habría terminado su mandato. Bien, Manuel Merino es el tercer presidente de Perú en 4 años en medio de una crisis política. Ana Laura Cervantes nos cuenta que tras la destitución fulminante de Martín Vizcarra como presidente el pasado 10 de noviembre, el jefe del Parlamento peruano, Manuel Merino, se juramentó como presidente de ese país en una ceremonia ante el Poder Legislativo que convocó él mismo. Según la Constitución peruana, Merino debe convocar a elecciones presidenciales de inmediato. El legislador que asumirá el Ejecutivo dijo que respetará el calendario de los comicios presidenciales programados para abril de 2021. Desde el pasado 10 de noviembre, Perú tiene nuevo presidente, aunque su mandato se prevé corto. Luego de que el pasado lunes Martín Vizcarra se convirtiera en el 4º mandatario de la historia del país en ser removido de su cargo y ante la ausencia de un vicepresidente, la presidencia será ocupada por el jefe del Legislativo, Manuel Merino. El propio legislador convocó a la ceremonia de juramento ante el Congreso justo un día después de la destitución de Vizcarra por la acusación de incapacidad moral. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Bien, pero ¿cuál es realmente el principal objetivo del gobierno del presidente Manuel Merino en Perú? Ha manifestado que su principal compromiso es respetar el proceso electoral que ya está en marcha. En un nombramiento inusual sin la habitual presencia de jefes de Estado y de gobierno de otros países, Manuel Merino tomó posesión como nuevo presidente de Perú. En su acto de juramentación expresó ante el Pleno del Congreso que horas antes destituyó a Vizcarra su compromiso con una transición pacífica en el país, y aseguró que el principal cometido de su gobierno interino será el de respetar el proceso electoral en marcha, aseguró el nuevo mandatario. Debo comenzar agradeciendo a las 9 bancadas del Congreso, a nuestro pueblo del Perú, que me dio la oportunidad de estar en este proceso de transición democrática. Es un momento difícil para el país. La población nos mira con mucha preocupación. La crisis es innegable, manifestó el nuevo mandatario. Muy bien, así están las cosas en Perú. Mientras tanto, otro tema que ha sido noticia desde antes, durante y ahora después es el proceso electoral de los Estados Unidos. Confiado en que no sea un obstáculo para el proceso de transición, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, criticó la negación en la que entró el líder del Partido Republicano, Donald Trump, luego de que perdiera las elecciones el pasado 3 de noviembre. Para el presidente electo Joe Biden, es vergonzoso que Trump no reconozca su derrota
en las presidenciales del 3 de noviembre. Ana Laura Cervantes con más detalles. En una rueda de prensa improvisada desde el discurso que ofreció el pasado 7 de noviembre, cuando los resultados favorables fueron definitivos, Joe Biden dijo que la postura de Trump de no admitir que los demócratas ganaron la elección es vergonzosa y no ayudará al legado del presidente Trump. Desde que se conoció el liderazgo de Biden en varios estados clave, el mandatario saliente Donald Trump acusó sin pruebas de fraude y anunció medidas legales ante las que llamó irregularidades, poniendo en duda la solidez del sistema electoral estadounidense. Varios republicanos de alto nivel también se sumaron a las voces que intentan oscurecer los resultados de las presidenciales. Biden aseguró el pasado sábado los 270 votos electorales que necesitaba para ganar las presidenciales, luego de que los resultados en Pensilvania concluyeran un resultado apretado pero contundente de respaldo hacia los demócratas. Vamos a seguir avanzando de manera consistente, armando nuestra administración, la Casa Blanca, y revisando a quién elegiremos para los puestos del gabinete, y nada va a detener eso, dijo desde Delaware el presidente electo. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Muchas gracias, Ana Laura Cervantes. Y hay acusaciones no solamente del líder republicano y actual presidente de los Estados Unidos de un supuesto fraude en el proceso electoral. Ahora, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, dio la orden de investigar presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales que, según las proyecciones, le dieron la victoria al demócrata Joe Biden. Y es que ya existe una investigación en curso sobre un supuesto fraude en los comicios presidenciales en los Estados Unidos. Aunque este tipo de indagaciones son normalmente competencia de cada estado, Barr señaló que no es una regla estricta. En rechazo a la decisión, el director de la sección de delitos electorales del Departamento de Justicia, Richard Pilger, presentó su renuncia. Luz verde para investigar las acusaciones del presidente Donald Trump sobre un supuesto fraude en los comicios en los que perdió frente al demócrata Joe Biden, según las proyecciones. El fiscal general William Barr ordenó a los fiscales federales investigar las presuntas irregularidades en el conteo de los votos. La prensa estadounidense destaca que se trata de acusaciones sin fundamento, debido a que ni el mandatario ni su equipo han presentado pruebas de los señalamientos. Bien, así están las cosas en los Estados Unidos. Mientras tanto, cambiamos de tema porque un nuevo sismo de magnitud 4,8 grados en la escala abierta de Richter sacudió el pasado miércoles la costa del Egeo en Turquía. Esto ocurrió precisamente pocos días después de que un terremoto de 6,8 grados causara la muerte de al menos 115 personas y dejara más de 1 millar de heridos en esa región. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió con este nuevo sismo. El temblor se produjo a las 6:49 frente a la bahía de Kusadasi, provincia de Aydin, colindante con la de Esmirna, principal afectada por el anterior terremoto, según datos del Observatorio Sismográfico de Kandili. Con el recuerdo aún muy vivo del terremoto del pasado 30 de octubre, que derribó 17 edificios en Esmirna, la población reaccionó con pánico al temblor. Vamos ahora a otra región del mundo en Sudamérica. El mandatario venezolano Nicolás Maduro dijo recientemente, el 8 de noviembre, que trabajará con paciencia para establecer canales de diálogo decentes, sinceros y directos con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Estamos hablando que Maduro está hasta este momento analizando el terreno. Ana Laura Cervantes nos tiene más detalles. Trabajaremos con fe, con paciencia, con las bendiciones de Dios. Trabajaremos. Y ojalá podamos retomar canales de diálogo decentes, sinceros y directos entre el gobierno futuro de Joe Biden y el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela que presido,
dijo Maduro durante un acto de trabajo transmitido por la televisión pública, BTV. El pasado domingo, además de dejar clara su intención de propiciar el diálogo con el próximo inquilino de la Casa Blanca, señaló que Biden cimentó su victoria electoral en la esperanza de una inmensa mayoría, que persigue el cambio en Estados Unidos y el mundo. Ojalá sepan Biden y Harris interpretar el tiempo histórico de la humanidad y de Estados Unidos. Maduro también dijo que el presidente saliente, Donald Trump, dejó un campo minado entre Venezuela y Estados Unidos, dos países que hace un par de décadas eran aliados. Venezuela y Estados Unidos mantienen una tensa relación casi desde la llegada del chavismo al poder, esto en 1999, y en la actualidad ni siquiera intercambian embajadores. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Muchas gracias, Ana Laura Cervantes, por ese reporte bien detallado. Mientras tanto, vamos a dar a conocer también las principales noticias que destacan las agencias de noticias en sus portales. En Estados Unidos se han sumado ahora miles, cientos de miles de simpatizantes, seguidores y partidarios del actual presidente Donald Trump a denunciar supuesto fraude. Mientras tanto, otros ya están demandando que haya impugnaciones en este proceso electoral. Así están las cosas en los Estados Unidos, porque hasta este momento están también demandando que se conozca el resultado final de este proceso electoral que pues ha mantenido también en vilo no solamente a los ciudadanos estadounidenses, sino que también a todo el mundo, porque es precisamente el principal socio comercial, Estados Unidos, de todo el planeta, y por lo tanto pues están a la espera de qué es lo que ocurra con este proceso electoral. A la vez, en América Latina, Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y México están a la espera de un nuevo meteoro, es decir, una nueva tormenta tropical se aproxima a ese territorio, lo que podría causar también inundaciones. Los gobiernos de estos países de Centroamérica están preparándose, están evacuando desde ya a su población en aquellos sitios considerados vulnerables a posibles inundaciones y también donde el viento pudiera atacar de manera fuerte estos lugares. A la vez también están dando a conocer sobre cómo está el comportamiento del coronavirus en el mundo. Sigue causando más contagios, sigue causando más víctimas fatales hasta este momento. Las agencias de noticias es lo que están destacando. Mientras tanto, también un tifón está azotando Vietnam. Está azotando Vietnam tras causar al menos 67 muertos, es lo que destacan las agencias de noticias. En Filipinas, el tifón ha dejado al menos 67 muertos en Filipinas. En Perú se mantienen las protestas, están exigiendo la dimisión de Manuel Merino. Hay un caos social, según lo destacan las agencias de noticias. Hay renuncias ministeriales. A la vez también se cree que exista una solución a la crisis en Venezuela con Joe Biden en el poder en los Estados Unidos. Es lo que analizan expertos hasta este momento. Y también Mike Pompeo, quien es el secretario de Estado de los Estados Unidos, se encuentra en una gira oficial por Europa. Francia es uno de los destinos, entre otras naciones del viejo continente. Ha iniciado una difícil gira por países de Europa y Oriente Medio el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y también Nagorno-Karabaj, el primer ministro de Armenia, está cercado por la entrega de territorios a Azerbaiyán, es lo que están destacando. Y otra noticia también que está girando en las redes sociales es precisamente sobre la muerte del segundo de Al Qaeda. Este habría sido
eliminado en suelo iraní. El gobierno de Teherán ha negado tal versión que publicara un diario de los Estados Unidos. Es lo que está destacando las agencias de noticias. Como ya lo señalábamos, pues vamos a estar al pendiente de los principales hechos que se registran a lo largo de la semana. Estamos llegando a la parte final de Info Latina. Muchas gracias. Jimmy Alvarado, a nombre de todo un maravilloso equipo como siempre, le damos infinitas gracias. Y si Dios lo permite, estaremos con usted en un próximo encuentro. Será hasta entonces.